En medio de la actual crisis en la región, ha surgido una preocupante escala de denuncias que señalan a colonos israelíes como presuntos protagonistas de agresiones y apropiaciones de tierras y ganado pertenecientes a ciudadanos palestinos a lo largo de Cisjordania. Esta creciente tensión agrega una capa adicional de complejidad a una situación ya de por sí delicada. Organizaciones de derechos humanos, tanto palestinas como israelíes, han alertado sobre estos incidentes que plantean serias interrogantes sobre la política israelí y su posible respaldo a actos de represalia por parte de los colonos contra palestinos inocentes en la región. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha instado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a asegurarse de que las acciones de Israel en defensa de sus ciudadanos estén en conformidad con el derecho internacional humanitario. Biden ha expresado su preocupación por los ataques perpetrados por lo que ha denominado colonos extremistas, alegando que estos eventos no hacen más que avivar las llamas del conflicto y que es imperativo que rindan cuentas y detengan de inmediato estos actos. Pero veamos más a fondo qué sucede. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Comencemos. En una repetición alarmante, Israel ha lanzado un nuevo ataque contra el campo de refugiados de Jabalia, ubicado en el norte de la Franja de Gaza, alegando la presencia de un centro de operaciones subterráneo en Hamas. El grupo islamista ha calificado este último ataque como otra matanza trágica, que ha dejado decenas de muertos y heridos, según informa la agencia oficial palestina Wafa. El alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos ha hecho una advertencia grave, sosteniendo que los mortales bombardeos israelíes en el campo de refugiados de Jabalia podrían constituir crímenes de guerra. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel continúan su ofensiva terrestre. El portavoz Daniel Hagari ha anunciado que en una acción conjunta por tierra, mar y aire, el ejército israelí ha logrado penetrar las primeras líneas de defensa de Hamas en el norte de la Franja de Gaza, aunque esto ha resultado en la muerte de 15 soldados israelíes durante las operaciones de ataque en el enclave, según el propio ejército. Simultáneamente, más de 320 personas han cruzado el paso de Rafah hacia Egipto en la primera fase de evacuaciones desde el sur de la franja, superando la mitad de las 500 personas con pasaporte extranjero programadas para ser evacuadas en el día de hoy. Entre los evacuados se encuentra Raúl Insertis, un anestesista de Médicos Sin Fronteras y el primer español en lograr escapar de Gaza. Egipto ha confirmado que el paso terrestre de Rafah seguirá operativo para permitir el paso de ciudadanos extranjeros en la lista de evacuación de mañana. En el norte de Israel, grupos armados de Líbano han mantenido un intercambio de fuego con el ejército de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido que la guerra será larga y complicada. Hasta el momento, el conflicto ha cobrado un alto precio en Gaza, con 8.796 palestinos muertos, de los cuales 3.648 son niños, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. Desde el inicio del conflicto, un trágico total de 122 palestinos han perdido la vida en circunstancias violentas en Cisjordania, según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina. Cisjordania, una región de 5.600 kilómetros cuadrados que alberga a casi 3 millones de personas, ha sido testigo de un alto número de decesos, gran parte de los cuales resultaron de operativos de las fuerzas israelíes contra supuestos miembros de Hamas y de Yihad Islámica, ambos grupos designados como organizaciones terroristas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Además, se han producido frecuentes enfrentamientos entre civiles de ambas partes en esta región. El conflicto se desató como respuesta al ataque de Hamas contra Israel, en el cual miembros de esta organización causaron la muerte de 1.400 personas y secuestraron a más de 220. En reacción, Israel lanzó una campaña de bombardeo sobre Gaza que ha cobrado la vida de más de 8.000 individuos. Estos eventos han exacerbado la tensión en Cisjordania, que ya venía experimentando una escala de violencia. Según Naciones Unidas, desde enero y hasta antes del 7 de octubre, alrededor de 179 palestinos habían perdido la vida en incidentes violentos.
marcando 2023 como el año más mortífero para la región en 2 décadas. Cabe recordar que Cisjordania se encuentra parcialmente ocupada por Israel desde la Guerra de los 6 Días en 1967, y en los últimos años ha habido un aumento en la construcción de asentamientos de colonos israelíes, considerados ilegales según el derecho internacional. En la ciudad de Jenin, al norte de Cisjordania, se llevaron a cabo los funerales de 4 miembros de Yihad Islámica, que perdieron la vida debido a ataques del ejército israelí durante la noche. Residentes informaron que un ataque con drones israelíes impactó una vivienda en el centro del campo de refugiados de la ciudad, seguido de enfrentamientos entre soldados israelíes y palestinos armados. Y es que se registraron 4 muertes palestinas y un ataque israelí en Jenin, así como en la ciudad septentrional de Kalkilia y otra en Kalandia, al norte de Jerusalén. Las fuerzas israelíes alegaron que en Jenin, terroristas armados dispararon y arrojaron artefactos explosivos contra las fuerzas de seguridad israelíes, mientras que en los otros 2 casos afirmaron haber abierto fuego en respuesta a lanzamientos de piedras, cócteles Molotov y artefactos explosivos improvisados por parte de los palestinos. Además de las operaciones militares, se han desatado confrontaciones violentas constantes entre civiles israelíes y palestinos. Uno de los casos más recientes es del Bilal Saleh, un agricultor palestino de 40 años que falleció por un disparo en el pecho durante el fin de semana en la ciudad de Nablus, al norte de Jerusalén y Ramallah. Según la versión palestina, un grupo de colonos israelíes lo atacó mientras trabajaba en un campo de olivos con su familia y le disparó antes de que pudiera escapar, mientras que los colonos alegaron que el autor de los disparos actuó en defensa propia cuando fue asaltado por un grupo de agricultores palestinos, incluyendo a Saleh, que les arrojaron piedras. En un escenario que despierta cada vez más preocupación en medio de la actual crisis, se han multiplicado las denuncias que señalan a colonos israelíes como presuntos agresores y confiscadores de tierras y ganado pertenecientes a ciudadanos palestinos a lo largo de la Cisjordania. La organización israelí pro derechos humanos, Yesh Din, denunció que decenas de colonos procedentes de la colonia Yitzhar invadieron las tierras de Burin en Nablus, asaltaron a los agricultores, incendiaron vehículos y destrozaron y saquearon además equipos y productos. Esto plantea la preocupación de que la política israelí permita e incluso respalde actos de venganza de los colonos contra palestinos inocentes en Cisjordania. Este tema ha surgido como un motivo adicional de inquietud en el contexto de la grave situación humanitaria generada por el conflicto actual. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instando a que la defensa de Israel de sus ciudadanos se ajuste al derecho internacional humanitario. Biden expresó la semana pasada su preocupación acerca de los ataques perpetrados por colonos extremistas. Solo alimentan las llamas del conflicto, afirmando que deben rendir cuentas y deben detenerse de inmediato, en referencia a los ataques de los colonos. Jeremy Bowen, el editor de información internacional de la BBC, mantuvo una conversación reciente con representantes de un grupo de ultranacionalistas judíos que operan un puesto de control en las afueras de Hebrón, al sur de Cisjordania. Sus testimonios arrojan luz sobre el clima de tensión que prevalece en las últimas semanas. Uno de los líderes del grupo, Meir Simcha, declaró: "En una guerra tienes un arma y un gatillo, y para aquellos que aún no lo entienden, estamos en guerra. Una guerra en la que el otro lado no muestra piedad y nosotros debemos hacer lo mismo. No hay elección". Cisjordania se encuentra en la ribera occidental del río Jordán, limitando con Israel al norte, oeste y sur, y con Jordania al este. En Gaza, Hamás ostenta el poder, mientras que en Cisjordania, la autoridad palestina de Mahmoud Abbas ejerce un gobierno autónomo limitado tras los acuerdos de Oslo de 1993, que otorgaron a la autoridad soberanía parcial sobre partes de Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios que se suponía formarían parte de un futuro Estado palestino, junto con Jerusalén Este. A pesar de que Abbas
fue elegido por primera vez en 2005 para un mandato de 4 años, las elecciones no se han llevado a cabo en el territorio en 18 años. Aunque cuenta con el respaldo de Occidente, su popularidad en los territorios palestinos ha disminuido, lo que se ha agravado además durante el conflicto actual. Abbas se ha enfrentado a Hamas, un movimiento islamista que niega la existencia de Israel y ha rechazado el proceso de paz y la solución de los estados. Hamas tomó el control de Gaza en 2007, derrocando las fuerzas del partido Fatah de Abbas, y los esfuerzos de reconciliación entre ambos grupos no han logrado avances significativos. Paralelamente, los asentamientos israelíes considerados ilegales según el derecho internacional, pero no por Israel, continúan expandiéndose. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.